de Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 6. Mire lo que dice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Puede sentarse. Tremendo pasaje, ¿cierto? Esta mañana vamos a hablar sobre Moisés, un hombre que era apasionado sobre la gloria de Dios. Todos nosotros hemos escuchado algo de Moisés, sin duda. Y si de alguna manera lo identificamos siempre a Moisés con los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y es muy particular, una de las películas más famosas acerca de la vida de Moisés es donde sale el protagonista Charles Heston, ¿se acuerdan? Tremendo hombre, grandote, musculoso. Y esa película de los 10 mandamientos es muy popular. Es buena, puede mirarlo, no tiene nada de malo, pero es una de las mejores películas que hemos tenido. Es obvio que no sabemos mucho acerca de Moisés, quizás si no hemos estudiado la Escritura, pero si les doy un poquito de la historia de Moisés, recuerda que a los 3 meses sus padres lo pusieron en el río en una canasta para librarlo de la matanza de Faraón en contra de los niños hebreos. Y fue ahí en ese río que la hija de Faraón lo vio y lo tomó y lo llevó prácticamente para criarlo como su hijo. Lo interesante es que contrató a los padres de él para que lo cuidaran. Y por lo menos lo cuidaron 3 años. De 3 a 4 años era el periodo más o menos de esa edad cuando los niños eran destetados y se fueron dados a los padres de ellos, o eran dados. Estos padres obviamente eran piadosos. Y en tan poco tiempo creo yo que tuvieron una influencia profunda en la vida de Moisés. Y eso es muy, muy instructivo para nosotros. Si los padres pudieron hacerlo en 3 años, los primeros 3 años de la vida, eso nos indica que los primeros 3 años de la vida de un niño son importantes, ¿cierto? Y muchas veces los papás piensan que los niños no saben nada. Los niños son súper inteligentes desde que nacen hasta mucho más en adelante. Y es muy interesante porque eso dio la formación de Moisés en su vida. Después de eso, ustedes saben lo que pasó también. Él fue a vivir realmente en la vida con los egipcios y vivió ahí más o menos 40 años. Y a pesar de que fue criado por sus padres, los primeros 40 años, creo yo, carecieron de tener una relación dinámica, una relación íntima con el Señor. No dudo que Moisés conoció al Señor antes de esto, pero no creo que entendía esa relación con Dios hasta que él tuvo ese encuentro con él. Fue hasta después, a los 80 años, que miraremos esta mañana, que tuvo ese encuentro con el Señor, que le llevó a ser un seguidor apasionado de Jehová. Y fue en sus últimos 40 en los cuales él pudo también servir al Señor. Y es ahí donde él ejemplifica algunas características que nos ayudarán esta mañana a nosotros como creyentes. Esas características, creo yo, la mayoría de ellas las aprendió en el servicio a Dios. Y las miraremos en esta mañana. Podemos decir nosotros, bueno, quizás yo no voy a ser como Moisés. Es lógico pensar de esa manera. Moisés fue un gran hombre, pero ¿sabe qué? El Dios de Moisés es el mismo Dios nuestro, ¿cierto? Y quiero decirle que tenemos una gran ventaja también. Al conocer a Cristo, nosotros también tenemos al Señor en nuestra vida y tenemos disponible el poder del Señor para vivir una vida como Moisés tuvo con el Señor. Así es que vamos a mirar acerca de Él en esta mañana. Miremos varias cosas. Primero, la relación que tenía con el Señor. Como ya le mencioné, los primeros 40 años, esa temprana edad, Moisés fue criado por sus padres y eso fue una gran influencia sobre él. Y como le digo, es muy importante que como padres nosotros seamos intencionales en discipular a nuestros niños desde la temprana edad. Es algo instructivo para nosotros.
Esta semana escuchaba o leía un artículo de un podcast y mire lo que decía el pastor, decía, si nosotros los padres no instruimos, y la palabra que usaba él es catesis, creo que es de catecismo, si no instruimos a nuestros hijos nosotros, dice él, el mundo lo hará. Piensa eso. Usted dice, bueno, ¿el mundo lo va a hacer? Sí, lo está haciendo y lo hace muy bien. Así es que realmente es importante que entendamos esto, que nuestro enfoque en criarlos es importante. Según Hebreos 11, Moisés, por la fe, se identificó con el pueblo de Dios a pesar de que se crió por 40 años como un egipcio. Y es muy importante porque lo cual quiere decir que Moisés en esa edad temprana llegó a conocer al Dios verdadero. Y es más, en Hebreos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, mire, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. ¿Sí ve eso? Mire este verso, muy importante. Moisés decidió por la fe que él no iba a ser parte de la cultura egipcia, porque él se identificaba con el Dios de Israel. Pero notó esa última frase que dice ahí. Dice, rehusó y escogió mejor antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que Egipto le ofrecía para él fue, eso es temporal. Y las cosas del mundo, del pecado, eso era temporal para él. Y es más, dice la Escritura que lo que decidió hacer es identificarse con los vituperios o con la persecución o con el sufrimiento de Cristo. ¿No le parece eso interesante? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice que él se identificó con los sufrimientos de Cristo. Quiere decir que la misma fe y relación que tuvo que él con el Señor fue también con Cristo, al igual que nosotros. Y lo hizo por la fe. Y en cierta manera, él al identificarse como seguidor del Señor y de Cristo, él también sufrió por ser ese seguidor de él. Y miren Juan 5:46 lo que dice acerca de él. Porque si creyeses a Moisés, dice el Señor, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió de Cristo. Dice, ¿dónde? Pues lea la Biblia. Está en el libro de Éxodo. Encontramos todo el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Moisés habló de Cristo, por la fe pudo ver que Cristo vendría. Así es que él tuvo esa relación con el Señor. Es un paso indispensable para ser como Moisés o ser una persona que está apasionada por la gloria de Dios. Debes tener una relación con Cristo. No es posible sin eso. ¿Sabe? Hoy día la gente, entre comillas, está buscando la espiritualidad. Estaba leyendo que, no sé cómo se dice en español, la palabra más usada en TikTok, la que llaman hashtag. Mire, los jóvenes inmediatamente, así está mi hijo, mire, se le abrieron los ojos cuando dije TikTok. Mire, voy a decir, vamos a mostrar algo aquí TikTok, hoy quiero ver. No. Vea, la frase más usada y buscada, 6.7 billones de miradas. ¿Sabe cuál es? Espiritual. Esa es la frase. Pero eso espiritual significa cualquier cosa. Algunos creen que espiritual significa un tipo de misticismo, que las personas que escuchan o ven a esta persona que es espiritual recibe sanidad o recibe un tipo de espiritualidad a través de eso, solamente al verlo. Algunos están buscando también, cuando buscan esta palabra salen tipos de filosofía espiritual, entre comillas, o una telepatía directa con las personas, se pueden comunicar directamente. Imagínense. Eso es lo que está buscando la gente hoy día, espiritual, que tiene que ver con todo tipo de misticismo, filosofía y telepatía. ¡Qué confusión!, ¿cierto? Mire en quién creía Moisés, en el Dios verdadero. Él creyó en él desde temprana edad. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que tú debes creer. Si no has puesto tu fe en Cristo, ese es el paso que debes de dar. Creer en el Dios de Moisés, en el Dios nuestro, el Dios que es el único Dios verdadero. Y aunque Moisés conocía al Señor Dios, no había tenido ese encuentro directo con él. Por lo menos no en el sentido de una manera directa y personal y aún visible. Recuerde que él huyó de Egipto por alguna razón. ¿Se acuerda cuál fue la razón? Él mató a un egipcio porque él se
se identificó con el pueblo de Dios y quiso defenderlo, lo defendió más bien, y mató a este hombre y lo enterró, y Faraón decidió matarlo y tuvo que huir y se fue al desierto. En esos 40 años en el desierto, Moisés tuvo que aprender muchas cosas sin duda. Veamos qué sucedió al final de esos 40 años, que nos muestra cómo tuvo ese encuentro con el Señor. En Éxodo 3, del 1 al 6, lo leímos esta mañana. Ese encuentro es cuando Dios se le manifiesta a través de ese arbusto. Imagínense eso, un arbusto seco, algo muy natural y normal, que estaba prendido pero no se consumía. Usted ha visto esto, ¿cierto? Si usted prende algo como eso, se quema rápidamente y se deshace. Bueno, en este caso, Moisés ve este arbusto y está siguiendo, no desaparece. Está mostrando ese fuego que ardía. Y obviamente la curiosidad es normal, ¿cierto? Se acerca. ¿Qué está pasando ahí? Póngase en su lugar, usted está ahí, está mirando esto. ¿Qué siente cuando de repente dice, Dios le habla directamente y le dice, Moisés, Moisés? Imagínense. Yo creo que la mayoría de nosotros sale corriendo, ¿verdad? No, yo me voy de aquí, no me quedo parado aquí esperando. Obviamente él sabía que esto no venía de algo misticista o misticismo, venía realmente de Dios. Y Moisés dice, heme aquí. Solo una palabra, realmente lo que dijo Moisés es aquí. Todo lo que pudo decir. Y Moisés, al mirar eso, es tan sorprendente lo que ve que se tiene que cubrir su cara para no mirar a Dios. Obviamente Dios no es una forma visible, pero no es una manera completa, ¿verdad? Pero Moisés hace eso. Eso transforma la vida de Moisés. Usted puede seguir leyendo ahí lo que sucede. No lo vamos a leer esta mañana, pero es increíble cómo Dios le habla y le dice, te he escogido para que tú hagas un trabajo de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés, hay una discusión ahí muy interesante, pero Dios llama a Moisés. Encontramos que Moisés tiene ese encuentro. De ahí en adelante, la vida de Moisés cambió totalmente. Miremos qué es lo que aprendió después de esos 40 años, ¿verdad? A los 80 años, él es llamado a servir a Dios. ¿No le parece? Alguna vez le comentaba a alguien, le decía, yo quiero servir a Dios. Y le dije, bueno, espérate. Moisés tuvo que esperar 40, los primeros años, y luego otros 40 después de servir a Dios. La gente es como, ¿me están bromeando? ¿Tengo que esperar tanto tiempo para servir a Dios? Dios no tiene prisa. Quiero decirles, Dios no tiene prisa. La mayoría de nosotros que ya estamos ahí a la media vida, estamos diciendo, uy, se me va yendo el tiempo. Quiero servir más a Dios, ¿cierto? Dios no tiene tiempo. Dios puede usarnos en cualquier momento. Aquí está el viejito Moisés de 80 años, llamado para servir a Dios. ¿Qué sucede? ¿Y qué aprendemos de él en esos 40 años? Quiero que en esta mañana miremos varias de ellas. Primero, entendemos que Moisés era un hombre fiel a Dios. Ya leímos algo acerca de Hebreos 11:26, pero dice, teniendo por mayores, dice acerca de él, riquezas, el vituperio de Cristo, las ofensas de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía, puesto la mirada, ¿dónde? El galardón, la recompensa. La motivación de Moisés de no seguir los deseos que existían en ese tiempo, en Egipto sobre todo, y el poder identificarse con el Señor y sufrir con el pueblo de Dios, identificándose también con los sufrimientos de Cristo, sabiendo que le costaría, pero Moisés estaba enfocado ¿en qué? La recompensa. Eso es increíble, ¿cierto? Pero sabía que le costaría, vendrían maltratos, sufrimientos, pero sabía que el valor eterno es superior al valor de los tesoros de Egipto. Egipto tenía muchos tesoros, ¿cierto? Aún hoy día tenemos algunas de las evidencias de ello. Imagínense que todo eso fue ofrecido a Moisés. Él pudiera haber tomado ese cargo como faraón, no había alguien que tomara ese cargo, y sin embargo dice, yo no quiero eso. Yo quiero seguir al Dios verdadero y estoy dispuesto a sufrir y a desechar los deseos de este mundo, porque hay tesoros mejores que eso. El tesoro que tenemos es eterno. Esto es muy instructivo para nosotros, ¿cierto? La fidelidad a Dios. Necesitamos hoy día fidelidad a Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Y usted dice, bueno, pero es que yo entiendo, Moisés está bien en esos tiempos, los tiempos nuestros no son tan difíciles. Quizás piensa eso.
Quizás dice, yo puedo mantenerme también fiel a Dios. Bueno, recuerde, tenemos unas fuerzas bastantes que influyen mucho hoy día. Hay tanto que nos ofrece este mundo hoy día para satisfacer nuestros deseos pecaminosos que es difícil permanecer fiel a Dios. Los tentáculos del mundo están constantemente tratando de atraparnos, aún con las cosas que pensamos que son muy inocentes. Quiero decirle, muchos quizás crecieron con la idea de que Disney era muy noble, ¿cierto? ¿Se acuerdan todas las caricaturas y los cuentos bonitos? Eso está cambiando hoy día. La cultura de Disney no es la cultura de hace 40 años atrás. Hoy día se ha vuelto algo que tiene que ver todo con la sexualidad y lo va a estar mirando mucho más. Ya no va a haber príncipes ni princesas en Disneylandia porque eso ya no es políticamente correcto. Ya no va a ser así. ¿Qué va a hacer? Y mire, los creyentes muchas veces dicen, ay, mire, eso no me afecta a mí. Yo quiero disfrutar de lo que ofrecen. O sea, los títulos que dan es como el lugar más feliz del mundo. No estoy convencido que es el lugar más feliz del mundo. Pero sí, el cristiano muchas veces pensamos que eso no nos va a afectar. Quiero decirle, le va a afectar a usted de alguna forma. Y la fidelidad a Dios es indispensable si queremos vivir para Él. Y las cosas de este mundo no están organizadas para que usted sea fiel a Dios. Están organizadas para que usted crea que los tesoros de este mundo son mejores que los tesoros de Cristo. Y debemos de entender esto. Debemos de no ser ingenuos y que la mayoría de lo que sucede en este mundo no está programado para promover los valores bíblicos o aún tradicionales. Y no pensemos que solo es entretenimiento y que podemos ser parte sin contaminarnos. Ignorar y aceptarlos como cristianos, es decir, yo prefiero los tesoros de Disney que los tesoros de Cristo. Pero eso no es el llamado nuestro. El llamado es ser fiel al Señor. La fidelidad demanda más que simplemente ser un cristiano de domingo. Moisés tenía una relación íntima con Dios. Tan fiel era que Dios lo reconoce. En Números 12:7, versículos 7 y 8. Mire lo que dice Dios acerca de Moisés al reconocer la fidelidad de Moisés. Eso es lo que queremos que Dios diga de nosotros. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En toda mi casa, hablando del pueblo de Dios y lo que él hacía. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Volveremos ahí. El contexto es este. Miriam, su hermana, y Aarón habían hablado mal contra Moisés porque se había casado con alguien que ellos no aprobaban. Y Dios le dice, alto, cuidado lo que estás haciendo con mi siervo Moisés. Es tan fiel que él tiene una relación muy cercana conmigo. ¿Qué le parece eso? Increíble, ¿cierto? Un hombre fiel a Dios y dice, cuidado con hacerle algo porque yo tengo una buena relación con él. Eso es Dios diciéndolo. Él puede hablar conmigo directamente, así es que cuidado. Fidelidad a Dios tiene que ver con esa relación cercana, serle leal a Él, cumplirle en todo lo que nos pide que hagamos. Y la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿qué tan fiel soy yo al Señor? Pensemos en eso, ¿qué tan fiel soy al Señor? No es muy difícil. Hermanos y hermanas, escriba esa pregunta, ¿cómo soy fiel al Señor? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo lo estoy mostrando? Moisés era un hombre fiel. Segundo lugar, Moisés era un hombre manso. Números 12:3. Mira lo que dice. Es impresionante esto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Si hablamos de líderes grandes que pudieran haberse sentido superior, Moisés era uno de ellos. Moisés pudiera haber dicho, yo soy un gran profeta, por favor, escúchenme a mí. No fue él, era un hombre manso, dice. Lideró a más de 2 millones de personas. Estaba pensando en eso, 2 millones. No hay 2 millones en Tyler. ¿Cómo dirige a todo Tyler una persona? Tenemos un grupo de dirigentes.
Pero ahora está toda, como dicen los mexicanos, la bola juntos. 2 millones de personas. Eso es un gran cargo como líder. Moisés pudiera haber sido el caudillo fuerte, como lo es en los países de Latinoamérica, ¿cierto? Pudiera ser el tipo dictador. Y miren lo que dice la Escritura. No dice eso. Aprendió a ser manso y humilde. Es muy posible que lo aprendió en esos segundos 40 años cuando estuvo en el desierto cuidando ovejas. Y sin duda siguió aprendiendo a medida que fue dirigiendo al pueblo de Israel. Y mire lo que dice, muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Usted puede pensar esto, hoy día los líderes no se identifican. Esa palabra mansedumbre no existe en el liderato. Aquí hay algunos profesionales, y créanme, no se habla de mansedumbre, generalmente. Se habla de capacidades, de dirigir, de administrar. No se habla de mansedumbre. Y Dios dice, no, este es mi Moisés. Y lo dice inmediatamente después que Moisés fue criticado por su hermana y por su hermano. Porque no se defendió. Yo no escucho a Moisés defenderse cuando lo acusaron de eso. Dios habla directamente a ellos, a María y a Aarón, y les dice, momento, no pueden hacer esto que están haciendo. Y Dios les dice, yo hablo con él cara a cara, pero algo sucede en ese momento. Inmediatamente, uno de ellos, que creo que fue la persona que lo inició todo, que recibió el peor castigo, fue María. Bueno, en algunas es María o Miriam, como puede querer decirlo, las dos cosas, es cierto. Ajá. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Ve su mano? Lepra. ¿Sabe qué hace Moisés? Ese es el momento que usted dice como líder, lo merece. Dios le dio castigo. ¿Sabe qué hace Moisés? ¿Sí? Versículo 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es mansedumbre. Cuando yo no me defiendo, yo no le doy lo merecido a la otra persona. Si yo dejo que Dios intervenga, pero aún yo pido por esta persona, eso es mansedumbre. Y Dios no ¿sabe qué hace Dios? Dice, estoy de acuerdo, pero tiene que esperar 7 días como toda persona que tenía lepra. Tuvo que estar fuera de Israel, separada de toda la comunidad por 7 días. Hubo consecuencias, pero Moisés no fue el que hizo eso. Dios miró esa mansedumbre en él. El mundo exalta a las personas que se defienden y se desquitan, ¿cierto? Especialmente cuando son ofendidas, pero la mansedumbre es lo opuesto. No se defiende, no se enciende rápidamente cuando le hacen daño, no se enoja, no se altera, no es violento. Esa persona tiene aguante, como dicen algunos, ¿cierto? No se enoja rápidamente. Y tampoco está la expectativa de que alguien me va a hacer algo y yo estoy listo para defender. Eso no es el líder manso. El líder manso está, yo estoy aquí sirviendo al Señor. Dios es el que está cuidando de mí y Dios va a hacerse cargo de aquellos que vienen en contra de mí. ¿Usted le recuerda en la Escritura lo que el Señor dijo acerca de sí mismo? Venid a mí todos los que estoy trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué dijo al seguida de esto? Porque yo soy ¿qué? Manso y humilde. Moisés era como Cristo. Y el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Mansedumbre. La pregunta de aplicación para nosotros es, soy manso. ¿Cómo está mi mansedumbre? Han habido ocasiones en mi vida que, créanme, me he querido defender cuando hay personas que han venido a verme y me han dicho cosas groseras. Y a veces, después de la situación, pienso, ¿por qué no me defendí? ¿Por qué no dije nada? Pero ¿sabe? Qué bueno que no lo hice, porque eso Dios se encarga de eso, ¿verdad? Pero es muy fácil para nosotros defendernos. Pero Moisés es un hombre con mansedumbre. En tercer lugar, era un hombre de oración. Hay varios textos que nos hablan de ello. Su tiempo de oración consistía en varios aspectos de la oración. Intercediendo por otros era bastante importante. En Éxodo 8:2 lo encontramos que fue el intercesor en medio de Dios
con Faraón y el pueblo. Moisés oraba constantemente, esa negociación con Faraón que nunca llevó a nada. Moisés constantemente intercediendo para que Dios no castigara a Faraón hasta que Faraón llegó a su límite. Él rogaba y clamaba también constantemente buscando a Dios. En Éxodo 15:25 dice: Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Moisés estaba teniendo esa comunión con Dios constantemente, orando por el pueblo, intercediendo por el pueblo, dependiendo cada paso de Dios para guiarle en el proceso de guiar al pueblo de Israel. Y miren, Éxodo 34:9 dice también, tanto era su relación con el Señor en oración, que era muy atrevido, y hablaremos más adelante acerca de esto, pero le dice en Éxodo 34:9, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio. Dios ha llegado al punto de decir: yo no más, yo no quiero este pueblo, déjame me deshago de él y te hago a ti una nación. Eso es lo que está sucediendo. Y Moisés está diciendo: no, Dios, momento, no hagas eso con la gente. Por favor, le dice, ve con nosotros. Dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por heredad. Tiene que decirle a Dios: no lo hagas, intercediendo por su pueblo. Eso debe ser igual para nosotros, ¿cierto? Nuestro tiempo con Dios en oración es también para interceder por otros. ¿Cuánto hacemos eso regularmente? No sé cómo es tu vida, pero en tu vida tienes que tener ese tiempo, no solamente para orar por ti, tu relación con el Señor, porque esa relación con el Señor es la base de la intercesión. Moisés podía acercarse a Dios porque tenía una relación con Dios, pero no podía acercarse con confianza porque se podía acercarse con confianza porque le conocía a él. Al no conocerlo no puede acercarse. Es como cuando conoces a tu jefe bien, ¿cierto? No sé si algunos tienen jefe, pero conoces bien a tu jefe, te puedes acercar con confianza. Pero si tu jefe no lo conoce y siempre está serio y sabes que quizás le dices algo no le va a agradar, no te acercas a él. Pero Moisés conocía tanto al Señor que podía acercarse y pedir cosas que nadie más puede pedir. Y más adelante miraremos un ejemplo de eso. Pero Moisés intercedía, era un hombre de oración. Cuarto lugar, era un hombre que adoraba a Dios. Y eso está conectado con la oración. Era un hombre que adoraba a Dios. En Éxodo 24:4 encontramos que construyó un altar. Esa es una indicación de que Moisés era un hombre que adoraba a Dios. La adoración va junto con la oración, pero va más allá. La adoración se demuestra directamente e indirectamente a través de nuestros actos. Tanto pasaba tiempo con Dios que Moisés podía adorar a Dios en todos los contextos. Seguía en un altar, estando enfrente con Dios o estando en su caminar con el pueblo, tenía esa relación. Y eso afectaba su manera de vivir. Eso es adoración. Adoración es más que dedicar un tiempo seleccionado para orar. Es para tener comunión con Dios, pero a medida que el día va pasando, también dedico ese tiempo con el Señor y me ayuda en lo que yo hago. Todo lo que hago es un reflejo de cómo me relaciono con el Señor. Moisés, dice la Escritura en Éxodo 33:11, mire, hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Es personal eso. No quiere decir que miraba a Dios cara a cara. Eso es una manera de decir, era muy personal. Como habla cualquiera a su compañero. ¿Sí ve eso? Oración y adoración es así. Usted puede acercarse a Dios con esa confianza. Usted puede hablar de esa manera a Dios. Y miren lo que sucedía. Tanto era su relación con el Señor que cuando él subía a hablar con Dios, generalmente lo hizo por lo menos 7 veces que miramos en la Escritura, subió al monte y había otros momentos, pero ese momento era especial. En Éxodo 34, 34 y 35, escucha lo que dice lo que sucedía cuando Moisés subía y cuando bajaba. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué sucedió? Y eso fue petición del pueblo. El pueblo dijo: no te queremos ver. Nos das mucho temor verte cuando vienes a hablar con Dios. Imagínense, tanto era la comunión que Moisés tiene que ponerse un velo. Cuando hablaba con ellos se ponía un velo. Y cuando iba con Dios se quitaba el velo para estar en la presencia de Dios. Debería ser lo opuesto, ¿cierto? Y no sucede eso. Y eso en el Nuevo Testamento Pablo dice, es que el corazón de ellos era un corazón incrédulo. Y necesitan que les quiten el velo a ellos, el velo para que puedan conocerle. Cuando no conoces al Señor es así. Dios es más como alguien de temor, no de relación.
no puedes acercarte a alguien que tiene esa relación con el Señor porque se te hace raro. Y en este caso era tanto la relación de Moisés con Dios que su rostro cambiaba, reflejaba la gloria de Dios y la gente tenía temor. Qué impactante esa manera de adorar a Dios, ¿cierto? La pregunta para nosotros es, ¿muestra nuestra vida ese tipo de adoración a Dios? ¿Puede la gente notar? Y obviamente no vamos a estar como Moisés, pero la evidencia de nuestra adoración a Dios se muestra en la vida. No es algo que puede mantenerse cercado cuando realmente estás viviendo en comunión con Dios. En quinto lugar, Moisés también era un hombre obediente. No hay lugar a duda que Moisés fue un hombre obediente a Dios, siguió las instrucciones de Dios. Es más, Dios le dio los detalles del tabernáculo y Moisés hizo exactamente cada paso que Dios le dio, lo hizo. Solamente hay una vez cuando Moisés fue desobediente. Y la mayoría de la razón por la cual veo si yo puedo justificarlo a él, por qué fue desobediente. Solamente fue una vez, puedo ver en la Escritura. ¿Sabe cuál fue esa vez? Está en Números capítulo 20 del 1 al 8. El pueblo empezó a murmurar, tenían sed, querían agua. Y Dios le dice a Moisés, ok, escuché lo que me dijiste, quiero que por favor cuando vuelvas le hables a la roca para que salga agua. Yo creo que Moisés estaba esperando algo más. Yo creo que estaba esperando que Dios hiciera, no sé, no puedo juzgar a Moisés, pero sin duda él tenía mucho la razón. Versículos 10 a 12, mire lo que pasa. Y reuniéndose Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, está bravo Moisés. Dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué no hizo Moisés? No le habló a la roca, golpeó a la roca. Dice, ¿y eso qué? ¿Pero es que Dios tan estricto es Dios? Dios demanda obediencia. Y sabe, muy interesante porque Pablo dice en el Nuevo Testamento que la roca era Cristo. Y en cierta manera su equivocación o su falta de obediencia mostró el quebrantamiento de Cristo. Sería golpeado por el pecado y esa roca era Cristo, que fue golpeada por las transgresiones nuestras. Y mire lo que sucede. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, el paquetito, los dos, por cuanto no creísteis en mí. Ese es el problema. La desobediencia es no creer en Dios, ¿cierto? No creíste en mí. Hiciste lo que tú quisiste, pero no fue lo que yo te dije. No creíste lo que Dios dice. Eso es desobediencia. Para santificarme delante de los hijos de Israel, para honrarme, para mostrar quién soy yo en medio de la gente. Ahora mostraste lo opuesto. Mostraste que tú confías en ti mismo. Mostraste de que tú podías tomar la decisión que tú querías y no la que yo digo. Y me deshonraste en medio de toda esta gente. Te dice, ¿eso es severo, Dios? Claro, le voy a decir esto. Mientras más íntima es tu relación con Dios, más responsable eres ante Dios y más exigente va a ser Dios contigo. Es obvio, porque Dios quiere que nosotros le honremos. Y mira lo que dice. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué fue el resultado? No podrás entrar en la tierra prometida. No entró. Es más, la ve desde la montaña y ve todo, y lo ve Aarón y lo ven, pero no entran a la tierra prometida. Te dice, qué severo es Dios, ¿cierto? Pero Dios tenía ese estándar para Moisés como líder. Y sabe, la Escritura tiene un estándar para aquellos que son líderes. Dice Santiago, tened cuidado de haceros de muchos maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Pararse aquí enfrente es una gran responsabilidad. Me tiemblan las rodillas a veces. Y quiero decirle, bueno, creo que todavía me tiembla un poquito. Es una gran responsabilidad pararse a hablar la verdad de Dios y decir, yo te quiero enseñar a ti. Es decir, Señor, el día del juicio, júzgame más severo a mí. Y Moisés fue juzgado más severo que otros. Y le costó a él, y fue un mal testimonio también
para el pueblo de Israel. Nunca pensemos que nuestra desobediencia no va a traer ningún resultado. ¿Sí está claro? La desobediencia nuestra va a traer algo. Y hoy parece que desobedecer es tan común entre los creyentes. Es más fácil que nunca. Muchos creyentes viven como si Cristo no es el Señor de sus vidas. Miren lo que escribió un autor en el libro que hemos leído con los hombres de la mañana, el plan supremo del evangelismo. Miren lo que dice. Uno debe preguntarse, ¿por qué tantos llamados cristianos en la actualidad no crecen y son ineficaces en su testimonio? Buena pregunta. O para formular la pregunta en un contexto más amplio, ¿por qué la iglesia contemporánea vive tan frustrada en su testimonio al mundo? Tremenda pregunta, ¿cierto? ¿No es acaso porque tanto entre el clero, los líderes, como en los laicos, la gente, existe una indiferencia general a los mandamientos de Dios, o por lo menos una especie de aceptación complacida de la mediocridad? ¿Dónde está la obediencia de la cruz? En realidad pareciera que las enseñanzas de Cristo acerca de la autonegación y la dedicación han quedado suplantadas por una especie de filosofía respetable de hacer lo que a uno más le convenga. Fuerte, ¿cierto? El líder está diciendo, eso lo escribió hace 40 años atrás, creo, este libro. Dice, eso es el cristianismo hoy día. No hay que sacrificar, es lo que me conviene a mí, es más importante. Eso no era Moisés, fue obediente. En sexto lugar, Moisés era un hombre que halló gracia delante de Dios. Mire lo que dice en Éxodo, versículos 32, 12 al 23. Voy a leer rápidamente, no sé, estamos al tiempo, ya casi ahí. Pero ese es el pasaje, uno de mis favoritos acerca de Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Moisés hablando con Dios, imagínense esto. Y tú me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Nota, Moisés dice, yo he hallado gracia en tus ojos. Tú me dices eso. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, mire esto. Te ruego que me muestres tu gloria. Me perdí aquí. Gracia en tus ojos. Te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y hay gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Moisés le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Sí, voy a ir, pero no voy a ir con tu pueblo. Quiero ir contigo. No, Moisés dice, no, momento. Si tu presencia no da a ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés dice, si tú no vas con nosotros, yo no voy. Y Jehová dijo a Moisés, ok, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Ves esa relación con Dios, íntima con Dios? Ahora Moisés se atreve a más. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le parece eso? Quiero que me muestres tu gloria. Es increíble eso. Eso no lo hace cualquier persona, ¿cierto? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, aquí, un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura. Si vas a mirar un poquito y le cubriré con la mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Otra vez, Dios no es hombre, no, es una manera de mostrar a Dios. Es un antropomorfismo que está hablando como humano, pero no tiene espalda a Dios. Pero dice, vas a mirar mi espalda, mas no verás mi rostro. Te voy a mirar un poquito. Dios le concede ese poquito de ver la gloria de Dios. Tanto era la gracia de Moisés delante de Dios que Dios le permite hacer esto. Tanto era su pasión por Dios que pidió que le mostrara su gloria. Y sabe, no pidió entrar en la tierra prometida después que Dios le dijo. Sin duda quería entrar, pero no fue esa la petición más grande. La petición más grande es, muéstrame tu gloria. Es todo lo que quiero.
En el versículo, perdón, no versículo 18, en uno de los autores favoritos nuestros, mire lo que escribe acerca de nuestra relación con Dios. Dice: la búsqueda de Dios. Acerquémonos a los santos hombres y mujeres del pasado y no tardaremos en sentir el calor de su ansia de Dios. Gemían por Él, oraban implorando su presencia, le buscaban día y noche, en tiempo y fuera de tiempo, y cuando lo hallaban les era tanto más grato el encuentro cuanto había sido el ansia con lo que habían buscado. Moisés se valió de que ya conocía a Dios para poder pedir conocerle más. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y después se atrevió a hacer una solicitud aún más atrevida: te ruego que me muestres tu gloria. A Dios le agradó este despliegue de ardor, y el día siguiente le dijo a Moisés que subiera al monte, y allá le hizo ver toda su gloria. ¿Qué le parece eso? Eso es base de una relación con Dios, una relación profunda con Dios. Ese es el ejemplo de Moisés. La vida de Moisés es resumida de esta manera en el libro de Deuteronomio. Y mire lo que dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tremendo eso, ¿verdad? Y sin embargo, quiero decirle, Moisés habló de un profeta superior a él. En Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En Hechos 7, Esteban está disputando, está dando una cátedra tremenda a los líderes religiosos. Él había conocido a Cristo y ellos están interrogándolo, pero él les da una tremenda cátedra. Pero en ese capítulo, capítulo 7, Esteban dice esto: ese gran profeta es Cristo. Moisés habló de él. Moisés dijo que él vendría y a él tenían que escucharle. Esta mañana, ese es el profeta que te habla, ese es el superior a Moisés que te dice: yo he venido para dar mi vida por ti, yo he venido para morir por ti, tú tienes que creer en mí y escucharme a mí. Y ese es el que hoy día nos está hablando, y podemos acercarnos a él confiadamente si somos creyentes. Y si no somos creyentes, él quiere escuchar de nosotros que nos arrepintamos y si le sigamos a él. Él es el gran profeta que te invita a creer en él hoy. Y como creyente te invita también a imitar las cualidades de Moisés como un hombre que seguía también a Cristo. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que podemos aprender tanto de la vida de Moisés en esta mañana. Y si algo podemos aprender es que era un hombre que tenía una pasión por la gloria tuya. Fue una pasión que fue aprendiendo de ti cada vez más a medida que te conocía. Y eso es el deseo nuestro esta mañana, que como creyentes podamos desearte a ti más que a cualquier otra cosa, más que cualquier persona, más que cualquier deseo de nuestro corazón. Que la pasión nuestra sea conocerte a ti, conocer tu poder, conocer tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos como iglesia a vivir esta realidad que tú nos has enseñado en esta mañana. Y en esta mañana también recordamos el precio que te costó a ti en la cruz. Esa roca que golpeó Moisés, esa roca era Cristo. Cristo que sufrió los padecimientos de la cruz. Él vino para mostrarnos al Padre. Él dijo: el que a mí me ha visto al Padre. Él vino a mostrarnos quién eres tú, el Dios verdadero. Moisés lo hizo y lo hizo de una manera limitada. Cristo nos mostró la gloria tuya. Y gracias te damos que en esta mañana podemos celebrar esta santa cena. Podemos recordar el sacrificio de Él en la cruz para rescatarnos de nuestros pecados. Esta mañana, Señor, queremos recordarlo y queremos decirte gracias. Y queremos también ofrecernos a ti como personas que queremos conocer más de la gloria tuya, más de tu poder, más de tu gracia en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.